Cuando era joven tuve que vivir con mi padre en un parque de caravanas en el desierto, a las afueras de un pueblo rural pobre y sucio. La gente allí era básicamente 100% basura blanca, el tipo de ambiente más deprimente para que un niño crezca. Pero papá estaba bien. Él bebía, pero no tenía problemas de ira. Trabajaba mucho y realmente no le importaba lo que yo hiciera. Trabajaba en demoliciones y a veces se ausentaba durante días. Y durante esos días me quedaba en esta caravana con una familia de 3 personas, con quienes éramos bastante cercanos. Estaba el padre, John, y los 2 hijos, uno de mi edad, Michael, y el otro un año menor, que se llamaba Perro. Ahora bien, incluso en este entorno, Perro era un nombre extraño. Literalmente había personas con el nombre Cletus ahí, y ellos se reían del nombre Perro. Pero aún así, eran una familia agradable. Casi no veíamos al padre porque trabajaba y bebía, como mi propio padre. Así que normalmente solo éramos Michael y Perro, jugando en el campamento de caravanas, haciendo lo que quisiéramos. Michael y Perro eran buenos niños, pero yo había tenido un poco de educación después de pasar algunos años con mi madre en la ciudad, y en comparación, ellos eran bastante simples. Su idea de diversión era atrapar lagartijas y aplastarlos con palitos, aunque era buena manera de matar tiempo. Aunque también tenían una PlayStation 1 con algunos juegos. Siempre fallaba. Lo principal que recuerdo de estar con ellos era el olor de su caravana en el calor. Un hedor realmente rancio. No machacábamos lagartos o lo que fuera, porque afuera era el día muy caluroso y cada vez el olor era peor. Así que un día de estos les pregunté de qué iba ese olor y me dijeron que me lo iban a mostrar. Me llevaron a la sección trasera de la caravana, que estaba acordonada del resto por una de esas cortinas de cuentas. Y así fue como descubrí que a su padre le gustaba la taxidermia. Habían cubetas de animales atropellados y su trabajo de taxidermia estaba alineado en las paredes. Las ventanas habían sido cubiertas completamente con una cinta adhesiva negra que en realidad ya estaba burbujeante con el calor, filtrando ese olor espeso tipo plástico que se mezclaba con un olor a carne. Ugh. Vi que la mayoría de los animales disecados eran lagartos y ya me di cuenta porque nosotros íbamos y matábamos lagartijas con palitos. Me asusté la primera vez que lo vi, pero después de un tiempo ya no notaba tanto el olor y me empecé a concentrar en lo bien elaborado que estaban los animales. Todas las esculturas tenían verdadera artesanía y talento. O, bueno, por lo menos eso pensaba cuando era niño. En retrospectiva, eran bastante toscos. Estaba admirando la taxidermia cuando la puerta se cierra de golpe y casi me cago del susto cuando John estaba ahí parado frente a mí, mirándome fijamente a mí y a sus hijos. Pero luego estalla en una sonrisa y actúa como un niño emocionado y ansioso por saber qué pienso de su trabajo. Parecía muy feliz cuando le dije que me gustaba. Realmente me gustaba. Cuando eres un niño no tienes un conocimiento lo suficientemente amplio de las normas sociales como para saber que la taxidermia es espeluznante. Y otra cosa que noté en ese momento fue que, aunque él era un hombre increíblemente amable y cálido con sus hijos, ambos actuaron realmente sumisos y trataron cada una de sus palabras como una orden. Cuando me preguntó si quería una cerveza, por ejemplo, ambos chicos dijeron "Sí, señor", al unísono y corrieron hacia el refrigerador. Pero él simplemente se rió. Ellos sonreían, así que no sospeché que algo andaba mal.
Esa noche hicimos una pequeña fogata afuera y todos nos emborrachamos. Michael y Perro. Éramos niños, así que no nos hizo falta mucho alcohol para eso. Nos acurrucamos alrededor del fuego mientras John comenzaba a contarnos con entusiasmo la historia de cómo nació Perro. Dijo que había tenido una madre verdaderamente hermosa, que amaba a Michael más que al mundo. Michael ya no recordaba a su madre y la historia lo entristecía. Su madre y John habían vivido en una casa bonita, en un estado diferente, y cuando ella quedó embarazada por segunda vez fue como un milagro, y luego un brillo cruzó por sus ojos, y su voz se volvió quejosa. Pero antes de que naciera Perro, la madre había caído y le salía mucha sangre. Cuando llegaron al hospital, apenas nació Perro, ella murió. A todos ahí se nos llenaron los ojos de lágrimas, especialmente a John. Abrazó a su hijo Perro y le dijo: «Mami murió para que pudiéramos tenerte, mi bebé». Y su hijo lloró. Ambos estaban llorando, abrazándose, pero noté que Michael estaba sonriendo ampliamente. Se volvió hacia mí y dijo: «Papá va a hacer que todo vuelva a estar bien». Al oírlo, su padre asintió y repitió como si fuera un cántico: «Sí, pronto haré que todo vuelva a estar bien». Me hicieron unirme al abrazo familiar. Mientras nos abrazábamos, algo malo pasó. De repente, John gritó y nos empujó a todos lejos de él. Rompió su botella contra el suelo y se quedó mirando, respirando con dificultad. Perro se acercó a él y comenzó a preguntarle qué pasaba, si estaba bien, pero su padre se volvió hacia él con ojos desorbitados, brillantes como el fuego de la fogata, y le gritó que no hablara así. ¿Qué te dije sobre hablar, perro? Perro empezó a tartamudear y cayó sobre el suelo. Estaba demasiado mareado para pensar con claridad, y mientras yo observaba esto, Michael puso su mano en mi rodilla y la apretó. John se acercó al niño y lo golpeó en el cuello hasta que gritó, en señal de protesta, lo que hizo que John volviera a golpearlo y gritara: ¿Qué les dije? Los perros no hablan. Y Perro, sobre sus manos y rodillas, con lágrimas corriendo por su rostro, comenzó a gimotear como un cachorro, y a ladrar, y a aullar. Y ahí John pareció contento con esto, y agarró al niño por debajo del estómago. Ordenó bruscamente a su otro hijo que lo siguiera, y desaparecieron dentro de la caravana. Pero antes de irse, Michael me lanzó una gran sonrisa, la misma sonrisa que había dado cuando dijo que todo estaría bien. Durante mucho tiempo luego de esto, no los vi. Le conté a mi padre lo que sucedió y me dijo que había hablado con John sobre su forma de beber, pero que eso era todo lo que podía hacer. No se puede decir a la gente lo que es bueno para ellos. Al menos eso es lo que mi padre me dijo. Vi a Michael un par de veces más matando lagartos detrás de mi caravana. Intercambiamos saludos, pero nada más. En uno de los días más calurosos que recuerdo. Él parecía realmente satisfecho y se pavoneaba por el estacionamiento de la caravana, silbando para sí mismo. Cuando me acerqué, vi que sostenía una pequeña espada de madera brillando con un rojo fresco. ¿Matar lagartos?, pregunté tentativamente. Él guiñó un ojo y sonrió ampliamente, y me dijo: solo estamos haciendo unos ajustes finales. Y se fue. Mientras lo hacía, escuché un lento y terrible gemido detrás de su caravana. Era un gemido gutural de un animal. Pero antes de que pudiera escucharlo bien, se escuchó un sonido de puerta cerrándose. Y solo vi que quedaron 2 gotas de sangre en la arena frente a mí.
Así pasaron muchas semanas. Un día estábamos solo en casa cuando alguien llamó a la puerta. Lo abrí y vi a John, de pie y sonriendo. Su apariencia me provocó una inquietud instantánea, pero comenzó a disculparse por todo lo de esa noche que yo había presenciado, y parecía una disculpa genuina. Habló de que su forma de beber estaba fuera de control y que realmente no debió haber enloquecido conmigo. Quería que supiera que las cosas estaban finalmente mejorando y quería que fuera a verlos a todos de nuevo. Me dio por miedo, me dio porque de verdad pensé que las cosas iban bien. Con ingenuidad infantil, lo seguí. Él me dijo: realmente lo siento. Deberías saber que no debía actuar de esa manera. Y él seguía diciendo: tranquilo, finalmente las cosas van a volver a la normalidad. Ha sido un camino largo y difícil, pero las cosas finalmente están cerrando el círculo. Noté que ahora todas las ventanas de su caravana habían sido oscurecidas. Abrió la puerta y la cerró detrás de mí. Dentro olía peor que nunca. Casi me sentía atragantado con un hedor fecal y plástico quemado, carne picada. Y también era difícil ver todo en un lugar tan oscuro, ya que todas las ventanas estaban cerradas con esa misma cinta adhesiva. Una nube de vapor maloliente flotaba en el aire. Miré hacia abajo y vi a Michael sentado casualmente en un colchón jugando PlayStation, como si no se diera cuenta de los cambios que había en su casa. Él estaba emocionado de verme y me dijo: oye, las cosas han mejorado mucho. Ha sido un camino largo y difícil, pero finalmente todo está volviendo a ser como antes. Estaba sonriendo, como si apenas pudiera contenerse. Él y su padre seguían intercambiando sonrisas furtivas y me di cuenta de que llevaba una camisa y unos pantalones que le quedaban con tallas muy grandes. Y en esto me dijo: ¿quieres una cerveza? Su papá respondió en tono de broma y el chico dijo: sí, señor. Se agachó para sacar algunas latas y Michael me lanzó una mirada como si ambos estuviéramos participando como en una gran broma que yo no estaba entendiendo. Intenté ignorar los ruidos que venían detrás de la cortina de antes, pero él sintió que me llamaba la atención y dijo: espera que lo veas, espera que veas a nuestro nuevo perro. Michael atravesó la cortina en pocos pasos. Sentí a John presionar una cerveza fría en mi mano y su palma contra la espalda, empujándome a través de las cuentas hacia la sala de taxidermia. El olor lo invadía todo. Cuencos de carne yacían en el suelo, algunos visiblemente llenos de gusanos. El zumbido de las moscas medio derretidas en la ventana llenaba el lugar, y en un rincón de la habitación, que estaba dominado por cabezas disecadas de animales, había una perrera. Lo que continuó a esto fue como un sueño febril. La voz de Michael era insonora y lejana cuando dijo: ¡fuera, perro! ¡Fuera! ¡Sale! ¡Vamos! John estaba en un rincón con el orgullo hinchado en su rostro y luego salió, arrastrando los pies de su perrera, una pata tras otra. El nuevo perro. Fue el mejor trabajo de John con diferencia. Al caminar estaba inestable y tambaleante. Se logró mediante a 2 cortes en las muñecas y en los tobillos. Sus manos y pies se arrastraban patéticamente detrás de él, mientras se tambaleaba hacia adelante. Un diagrama de cables cubría su cuerpo, realizando funciones que solo podía adivinar. Su espalda estaba doblada en una forma curva y horrible de un perro, y la cabeza sobresalía hacia adelante desde un
cuello enredado con estos cables y alambre de gallinero, causándole heridas, pero el rostro era la obra maestra. Las mandíbulas habían sido estiradas en un artilugio que parecía un protector bucal, que se robustecía con gruesos pilares en las encías, divididos por la mitad, para que toda la lengua estuviera permanentemente suelta y goteando. La nariz, al parecer, había sido aplanada y las cavidades nasales abiertas estaban densamente cubiertas de humedad. Las orejas estaban estiradas y arrastradas hacia los hombros con más alambre de gallinero, y ahora eran orejas largas y puntiagudas, estirando toda la cabeza hasta darle completamente una nueva forma animalística. Lo único que permaneció intacto fueron sus ojos, aterrorizados, de perro, de los cuales vi que salían chorros de lágrimas mezclados con sangre. Y Michael decía: «¡Buen chico!», arrodillándose a los niveles del perro. «¡Ese es un buen perro!». Lo golpeaba en la espalda para que se doblara. «¡Detén esto!», ordenó. «Los perros no lloran». Y así parecía que lo tenían bien entrenado. Perro dejó escapar una serie de aullidos lamentables y Michael, satisfecho, le acercó un cuenco y Perro, sin parpadear, sumergió con entusiasmo la cara en él. Lo lamió y disfrutó como si no lo hubieran alimentado en mucho tiempo. Michael y John estaban uno al lado del otro, el padre con la mano en el hombro de su hijo. «Lo hiciste muy bien, hijo. Todo está casi bien como la otra vez. Todo volverá a la normalidad ahora». Michael asintió. «Ahora, hijo, es hora de sacrificar al perro». John ayudó con cautela a su hijo a agarrar un rifle con firmeza, ayudándole con los dedos alrededor de la empuñadura y el gatillo. Yo no podía moverme a menos de un pie de distancia. Perro simplemente lamía la basofia con su hocico extendido, goteando carne podrida llena de gusanos. Podía sentir el calor de su cuerpo. Y así se acercó Michael, que se estabilizó con el arma grande. Obviamente no estaba acostumbrado a su peso. Tropezó hacia atrás una vez y su padre lo ayudó suavemente a ponerse en su lugar. Yo ya no podría sentir mi propio cuerpo. El olor, el calor, el asco, el perro. «Eso es, chico, tranquilo, eso», ayudando a apuntar a su hijo. «Ven aquí, muchacho», dijo Michael con terrible lentitud. Perro giró sobre sus largas patas hacia su hermano, mientras Michael le decía: «Buen chico». Y así el sonido más espantoso emanó de algún lugar dentro de la garganta del perro. Un gargoteo de intentos de hablar como si fuera humano, pero los únicos sonidos que salían eran ladridos y gemidos a medio formar, cuando sonó la explosión en el aire. Yo me desmayé y cuando volví en mí, el olor de la pólvora todavía era pesado en el aire. Estaba aturdido y observé la escena. Solo había un bulto en el suelo que alguna vez fue perro. John sonriéndole y Michael siendo extrañamente serio, como si algo se le hubiera ocurrido demasiado tarde. Lentamente comencé a mover mis dedos, intentando a cualquier tipo de movimiento para así salir corriendo, pero mi cuerpo estaba adormecido. John colocó una mano en el hombro de su hijo. «Finalmente acabó. Ya se acabó. Las cosas van a volver a ser como antes». Pero por un momento Michael lo miró confundido. Entonces golpeó con fuerza la mano de su padre con la culata del arma contra la pared y se escuchó un crujido. Mis piernas estaban temblando. John parecía realmente estar herido e intentó quitarle el arma a su hijo, pero
Él la movió fuera de su alcance. Hijo, ¿qué estás haciendo? ¡Basta de eso! Michael no le hizo caso. Yo comencé a avanzar poco a poco por el suelo, empujando mi peso muerto con débiles empujones con las piernas. John se tambaleó hacia adelante con fuerza. Dámelo, pequeño. Y hubo una pequeña segunda explosión. John cayó al suelo gritando y gritando. Un espeso humo negro y una textura nueva y más rica en el olor flotaba. Era carne fresca y sangre. A John le había desaparecido todo el pie, y sin perder el tiempo, Michael saltó sobre él, ¡A cuatro patas! blandiendo así el pequeño rifle que tenía en la mano. John estaba llorando y gritando mientras yo salía por la puerta. Michael con esto agarró un cuchillo y le cortó el tendón de Aquiles izquierdo que estaba flojo, y con un ligero chasquido, John gritó de nuevo. Empujé la tintineante cortina de cuentas y se escuchó el sonido de lucha en la habitación y más gritos a Michael decir: Basta de eso. Los perros no hablan. La caravana desapareció unos días después. Mi padre no sabía qué creer cuando intenté contarle toda esta historia, que yo estaba delirando por el shock y tuvieron que llevarme al hospital. Cuando mi madre se enteró de esto, de las noches que había pasado ahí, voló para llevarme de regreso. Así, pasé los siguientes 7 años olvidando sistemáticamente ciertas cosas de lo que pasó mientras vivía con mi padre. Logré recuperarme. En la escuela, después de pasar mucho tiempo como sospechoso de ser mudo o algo así. Incluso con el tiempo hice amigos, hasta que al final recibí correspondencia de mi padre cada tanto. Él permanecía en el parque de caravanas hasta el día de hoy. Un día recibí una llamada suya, diciendo que había un joven ahí preguntando por mí y que le había entristecido saber que yo ya no vivía por ahí. Y pidió dejar un mensaje. Este mensaje era el siguiente. Hey, escucha, amigo. Han pasado 15 años desde la última vez que nos vimos. Pero solo quería que supieras que las viejas perras todavía están pateando y siguen vivas. He hecho algunas grandes improvisaciones y mejoras desde la última vez que la viste. Espero que todo esté bien contigo. Yo nunca volví a saber de él.